y del Espíritu Santo, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno de ellos se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, en esta hora sea, Dios mío, poderosa en la vida de cada uno. Que tu palabra, Dios amado, venga como una espada de dos filos, que penetre, Señor, hasta el alma, que discierna, Señor, los pensamientos del corazón de cada vida. Espíritu Santo, ven conciencia, ven con espíritu de revelación, ven con unción, Dios mío, y poder. En el nombre de Jesús declaramos que tu gloria hoy está sobre nosotros. En el nombre glorioso de Jesucristo le damos gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento. La sombra de Dios es para ti. La sombra de Dios es para ti. Amén. ¿Cuántos creen que la sombra de Dios es para usted? Dios está, amén, dispuesto a hacer sombra sobre su vida. Dice la Biblia, amén, que a través de la mano de los apóstoles muchas señales y prodigios eran hechas en el pueblo. Quiero hablar en esta tarde acerca de la sombra de Dios sobre su pueblo. Dios siempre quiso estar en cuidado de su pueblo. Cuando Dios llamó a Israel de Egipto, dice la Biblia que lo sacó al desierto, y dice la palabra que Dios estaba sobre su pueblo en el día a través de una nube, haciéndole sombra. Y por la noche dice que estaba a través de una columna de fuego, dándole luz y calor en el desierto. Dios siempre ha estado interesado en morar en medio de su pueblo. Es más, voy a decir algo. Hablábamos la semana pasada un poquito acerca de la revelación de Dios aquí en la tierra. Y decimos que Dios vino a este mundo. Decíamos que Dios vive en el mundo, o sea, en el globo terráqueo, en el cosmos. Dios habita en el mundo, pero no se revela a todo el mundo. Dios no se revela a todo el mundo, aunque vive en todo el mundo. Dos palabras diferentes. Dios no se revela a todo el mundo. Cuando hablo de todo el mundo, hablo de todas las personas. No se revela a todas las personas. Aunque vive en todo el mundo, ya no hablo de personas, hablo de la tierra, hablo del cosmos, hablo del globo terráqueo. Entonces Dios habita en todo el mundo, en todo el cosmos, en toda la tierra. ¿Ven? Pero no se revela a todas las personas que viven en esa tierra. Entonces, el interés de Dios es darse a conocer a todo el mundo, a todas las personas que viven en la tierra. Dios está interesado en darse a conocer, pero para Dios darse a conocer va a tener que usarlo a usted y a ustedes, que somos el pueblo de Dios. ¿Amén? Amén. Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita en el pueblo que Él ha escogido, en el pueblo que Él ha comprado. Dios habita ahí. Amén. Si amén está más muerto que
un muerto en una funeraria. Pero bueno. Segundo de Corintios capítulo 6. Quiero mostrarle un poquito de evidencia de que Dios habita en su pueblo. En medio de la iglesia Dios habita. Capítulo 6 de 2 de Corintios, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Habitaré y andaré en medio de ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Dios habita en medio de su pueblo, amén. Dios habita en medio de nosotros. Dios habita en este lugar. Cuando nos reunimos aquí nosotros, Dios se mete en medio de nosotros. Dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él con ellos. Si 2 de nosotros o 3 venimos a este lugar y nos ponemos de acuerdo a buscar el rostro de Dios, Dios se hace presente a este lugar. Y yo estoy seguro que en esta tarde más de alguno ha venido con la capacidad, con el deseo, con el interés, con la perseverancia, con el entusiasmo de ponerse de acuerdo conmigo para buscar a Dios. Amén. ¿Alguien aquí vino interesado a buscar a Dios? ¿Alguien vino con el interés de ver a Dios aquí hoy? Amén. Entonces Dios está presente. Porque donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. El apóstol Pablo dice entonces que Él habitará en medio de nosotros y nosotros seremos su pueblo, seremos el templo del Dios viviente, el templo del Dios viviente. Escuche, su pueblo, su cuerpo es templo del Dios viviente, del Dios vivo. Usted es el cuerpo del Dios Elión. La palabra Elión quiere decir el Dios viviente. Usted es el templo del Dios Elión, del Dios vivo. O sea, dentro de usted hay un Dios que está vivo, no está muerto. Amén. Dentro de usted hay un Dios que está vivo, no muerto. Y cuando habitamos y andamos con un Dios que está vivo, cosas pueden suceder, cosas pueden acontecer cuando andamos con un Dios vivo. Si nuestro Dios no está muerto, entonces dispóngase, prepárese para ver milagros. Si su Dios no está muerto, usted va a ver señales. Si su Dios no está muerto, usted va a ver prodigios, usted va a ver maravillas. Ahora, escuchen, dice, y a través de la mano de los apóstoles y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Por la mano del que fue lavado con la sangre de Cristo. Aquí habla de los apóstoles, por supuesto, en ese momento. Pero yo me encontré en la Biblia que aunque aquí dice que por la mano de los apóstoles, la Biblia dice que usted y yo fuimos llamados para ver señales y prodigios sobrenaturales. Quiero que vaya a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. ¿Cuántos fueron llamados para ver señales en su vida? ¿Cuántos fueron llamados para ver prodigios en su vida? Marcos capítulo 16 dice
salvo, mas el que no creyere será condenado. Escuche esto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y estas señales seguirán. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que creyeren. No, ¿y ustedes comieron hoy? ¿Almorzaron ustedes de verdad? ¿Y trajeron comida? Tenga fe, hermano, que ya voy a aliéntese en su corazón. Amén. Ya vamos a almorzar. Pero dice esta Biblia que estas señales van a seguir a los que creen en su nombre. ¿Cuáles señales? Echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas. Amén. ¿Cuáles son las señales que usted va a ver? Va a ver el demonio saliendo de la gente. Va a hablar nuevas lenguas. ¿Cuántas aquí creen que van a hablar nuevas lenguas? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Usted se aproxima un momento, se aproxima una hora, se aproxima un día en la que usted hablará otra lengua, no solo español. Usted hablará una lengua que nunca la ha hablado en su vida. Usted hablará una lengua que descenderá como una ráfaga de fuego sobre su vida, que vendrá del cielo. Amén. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Escuchen. Y dice: y nada te hará daño, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. No le tenga miedo al brujo que vive la paz suya, porque no podrá hacer nada. Y nada les hará daño. Me contaba el pastor que un día estaban haciendo su culto, su servicio, adorando a Dios dentro y la puerta cerrada. Y dice que algo lo inquietó a él salir a la puerta. Antes de empezar a predicar, abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta estaba uno de los satanistas de esta ciudad poniendo algo en la puerta del templo de la iglesia, allí mismo. Y dice que se le paró con un bastón que andaba y una bata negra. Y se le paró medio airado. Dice que le dijo, solamente le dijo: te reprendo, hijo del diablo, fuera de aquí. Y dice que salió como atarantado de la puerta de ese templo. Escucha, no importa lo que vengan a poner ahí a tu puerta, no funcionará, porque ningún brujo, ningún satanista, ningún santero, ni espiritista, ni adivino podrá en contra de uno que es lavado con la sangre de Jesús. No hay demonio que pueda contigo. Yo vine a hablarle a usted en esta hora que no hay demonio que pueda enfrentarse con usted, al menos que usted le dé lugar. No hay demonio que puede contigo, porque contigo dice la Biblia que camina Jesucristo de Nazaret. Vaya primera Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 dice la Biblia que usted fue comprado con la sangre de Jesús para que Cristo habite en usted. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Escuchen,
Y le pregunté, ¿cuánto hace que no vas a la iglesia? Ay, pastores, que mire, usted sabe que empiezan a quererle darle a uno todas las excusas. Y no saben y no entienden de que si somos pastores es porque venimos ya de cruzar todo ese camino. Yo ya me sé todas las excusas. Yo ya pasé por ahí. Los padres, por eso es que aunque no hayan ido a la escuela, son más sabios que ustedes, porque ya vivieron más tiempo. Entonces, hijo, cuando su mamá y su papá le digan algo, ponga el oído, esté atento a la sabiduría, porque tienen sabiduría. Entonces, quiso venirme con un montón de excusas. Al final, le dije, mire hermano, ¿dónde cree que Dios lo prospera más? ¿En el gym o en la iglesia? Y me miró así, pastor, ¿y quién le dijo que voy al gym? Y la pregunta fue, ¿dónde eres más bendecido? ¿En el gym o congregándote con los hermanos y recibiendo la palabra servicio a servicio? Bueno, al final no tuvo mucho que decirme, pero quiero decirle algo. Este versículo dice que su cuerpo no es suyo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Escuche, usted no es dueño ni de usted. Para aquellos que dicen, ay, yo tengo, yo soy rico, yo poseo, yo adquiero esto. Usted no es dueño ni de usted. ¿Hello? Si usted no tiene a Dios, usted es el miserable más grande de esta tierra. Si usted no tiene a Dios en su vida, usted es el pobre más pobre de esta tierra. Porque el rico en esta tierra, el que es rico de verdad, tiene que tener a Dios en su vida, así no tenga un peso es rico. Porque el que tiene a Dios, lo tiene todo. El que tiene a Dios, lo tiene todo. El que tiene a Dios es rico. El que tiene a Dios adquiere salud, adquiere fortaleza. ¿Qué allí? Ay, pastores, mira, dile a Dios que te cuide. Dile a Dios que te dé fortaleza. Dile a Dios que te haga como un león de fuerte y tú verás lo que Dios va a hacer. Hay pastores que usted no sabe con lo que yo me voy a enfrentar por ahí. Hoy está peligroso. ¿Cuántos creen que David tenía un gym en su casa? Allá en el patio de la casa de Isaí había un gym. ¿Amén? Y ahí se levantaba David todas las mañanas a levantar pesas. ¿Cuántos creen eso? Venía del trabajo por la noche y se iba al gym, ¿cómo se llama? Al gimnasio. Y empezaba a levantar pesas. Porque el día de mañana se iba a enfrentar al oso y al león. Y iba a salvar la oveja. Y David decía, tengo que hacer pesas. ¿Alguien ha leído eso en la Biblia? ¿Alguien ha leído que David levantaba pesas? Mire, dice la Biblia que cuando David fue donde Saúl y le dijo a Saúl, ¿qué van a dar por el que mate al gigante Goliat? Y Saúl, dijeron los siervos de Saúl, le van a dar la hija de Saúl, le van a quitar los impuestos, nunca va a pagar
no hay impuestos, y voy a vivir en el palacio, voy para allá. Y siguió preguntando, ¿qué le va a dar al que mate el gigante? La hija del rey, no hay impuestos y vivienda en el palacio, un cuarto especial en el palacio. Y cuando David se aseguró de que ese era lo que le iba a ganar, se fue donde el rey y le dijo, señor rey, no se preocupe por ese gigante, porque yo voy para allá y usted se le va a terminar ese problemita. Ese problema yo tengo la solución. Solo asegúrese de darme lo que usted promete, que es lo que me da. Mira, dile a Dios qué es lo que te va a dar y métete con Él de verdad. Métete con Él de verdad y Él te va a premiar. Y Saúl le dijo, tú no podrás. Ese es hombre de guerra desde su juventud. Tú no vas a poder con ese hombre, él es experimentado. Y David le dice, mira, señor rey, déjate de cosas. Yo seré hermoso, seré rubio, seré bonito, pero aquí en estos brazos, aquí hay poder. ¡Aleluya! Cuando el oso venía a quererme quitarme, dice una oveja, yo iba contra el oso y le desgarraba la quijada. Cuando venía un león, hacía lo mismo. Y este gigante incircunciso no es más que ellos. ¿Sabe cuál era el chin de David? La presencia del Señor. Ese era el chin de David. Yo imagino que David venía de su trabajo y tenía un tiempo de adoración. Yo imagino que David se iba para su trabajo y tenía un tiempo de adoración. Y dice la Biblia que cuando estaba en el trabajo adoraba a Dios. Empezaba a sacar el arpa mientras cuidaba las ovejas, él adoraba a Dios. Mientras trabaja, adore. Mientras tú haces el trabajo, adora. El problema es que usted es cristiano solo cuando viene a la iglesia. Ese es su problema. Y camina divilucho espiritual. Se deprime hasta por el gato que se murió. Porque usted es cristiano una vez a la semana y de ahí 6 días a la semana. Nadie sabe lo que es usted. Testificado hace unos días de una compañera de trabajo, una blanquita, dice que es cristiana. Y un día llega llorando y me dice, ¿qué crees tú? Me dicen los gatos irán al cielo. Y llegó llorando, toda deprimida. Y me va a preguntar a mí, yo no le puedo mentir. Y yo le digo, tú no quieres saber la verdad en este momento, ¿verdad que no? Sí, la quiero saber. No, en este momento no estás preparada para oír la verdad. Sí, me dice, la quiero saber. Le digo, pues mira, los gatos no tienen cielo. No van al cielo. El cielo es para ti. Le digo, tú no vas a vivir con un gato allá. Yo no más. Yo le dije que no estaba preparada para oír la verdad. Se fue a llorar todo el día. Al final el jefe le dijo, vete a casa, porque yo no te quiero ver así tirada allí. Vete a casa. Ve a llorar allá por tu gato. Pero yo le dije que la gente se deprime por cualquier tontería. Si usted no tiene a Cristo, usted se va a deprimir por cualquier tontería. Si usted no tiene a Cristo, usted va a llorar por cualquier cosa. David dice en la Biblia que él dedicaba su tiempo a Dios. Y Dios lo hizo un león espiritual. Dios lo levantó. Aquel día que se enfrentó con el gigante, no hubo oportunidad para revancha. Aquel día que se enfrentó con el gigante,
Una sola. Eso se llama revelación. Saber dónde va a pegar. Una sola. En mi vida una vez intenté aprender a tirar con esa cosa y casi mato al albañil. Inventé hacer una ronda de David desde alto, una cuerda, le puse una roca y le empecé a dar vuelta y la solté y yo dije le voy a pegar a aquel árbol que está allá y la solté. Y la piedra no fue para allá, sino que se fue para acá, donde un albañil que estaba construyendo una pared y le derribó la pared. Y el tipo me estaba buscando para matarme. Nunca más intenté tirar todas esas cosas. Pero escuchen, David donde decía, ahí es la única lugar donde esta piedra puede entrar, es para ahí, es para el centro de la frente. Cuando tú te metes con Dios, Dios te da revelación, te da puntería, te da energía, te da vigor, te da fortaleza. Amén, aleluya. Por eso es que yo no entiendo a cristianos que dicen que son cristianos y viven deprimidos también. Yo no lo entiendo. Yo no creo que usted siendo cristiano, teniendo una relación con Dios, usted vive deprimido. No lo entiendo. Yo creo que si usted viene, y mire, entienda esto. Si usted viene deprimido, sí, venga donde mí, dígame, pastor, estoy deprimido. Y yo voy a orar por usted. Pero escuche, yo tengo que entender algo cuando usted me dice eso. Yo lo tengo que entender. Y eso lo que me dice a mí es que usted no tiene relación con Dios. Dice la Biblia que a través de la mano de los apóstoles Dios hacía grandes cosas. Dios lo ha elegido a usted para hacer grandes cosas. Para que la mano de Dios se manifieste a través de usted. Dios quiere manifestar su gloria a través de su iglesia. Una de las cosas que usted debe de entender claramente es que Dios lo ha llamado a usted con el propósito de hacer grandes señales y grandes prodigios. Dios lo ha escogido a usted para hacer grandes señales y grandes prodigios. No se conforme con menos. Sí, vamos a empezar viendo milagritos. Sí, vamos a empezar viendo una calentura que se fue. Sí, vamos a empezar viendo un dolor de cabeza que se fue. Sí, vamos a empezar viendo un dolor de manos que se fue. Pero de ahí vamos a seguir viendo el cáncer que se fue, viendo la diabetes que se fue, viendo la leucemia que se fue, viendo al paralítico que se levantó. Señales y prodigios a través de la mano de los apóstoles. Y decíamos que los prodigios, las señales, no solamente eran para los apóstoles, eran para cada siervo de Dios que se levantaba con el interés, con el deseo de que Dios lo usara. Dios lo ha llamado a usted como un instrumento de gloria. Dios te ha llamado para ser un instrumento de gloria. Hace unos años a mí alguien me dijo, un hombre se acercó y me dijo, hijo, me dice, Dios te buscó y te trajo, me dice, porque va a hacer cosas grandes contigo. Y yo estaba en ese tiempo nuevito todavía en el Evangelio. Nadie creía en mí y yo menos. Yo no creía. Cuando este hombre me dijo, Dios te ha buscado para hacer grandes cosas contigo,
Yo no le creí, sinceramente se lo digo, no le creí, la palabra me la dio. Y se me quedó esa palabra, pero no se la creí. Hoy he visto a Dios haciendo cosas tremendísimas, cosas grandes. Y hoy me he dado cuenta que Dios fue a buscarme a donde yo vivía y me compró y me trajo a su redil para hacer cosas grandes conmigo. ¿Cuántos creen que Dios nos va a buscar a su casa? Porque lo necesita para hacer cosas grandes. Mire, hermano, usted no está aquí porque a usted se le dio el deseo de Dios. Yo le voy a decir una cosa, por su cuenta usted no hubiera venido hoy aquí. Por su propia cuenta usted no estuviera aquí. Por eso que Jesús fue claro con sus discípulos y Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Juan 15 eso es lo que dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Dios lo eligió a usted, Dios lo buscó a usted. Dios te buscó a ti. Escucha, y no solamente te buscó, te pagó, te compró, pagó por ti. Tú tienes un precio que alguien pagó por ti. Tú no estás de regalado aquí. Tú no eres ningún regalado. Tú no eres ningún poco precio. Tú tienes un precio enorme en tu vida. Cuando usted entiende eso, usted va a dejar de vivir miserablemente espiritualmente. Usted va a empezar a levantarse. Cuando yo voy a orar delante de Dios, yo no voy como miserable, yo no voy como una cosita, yo voy como algo grande. Y yo le digo: Señor, aquí está el personaje que tú vas a usar para hacer cosas poderosas. Yo soy. Llámeme como usted quiera, orgulloso como usted quiera decirme, pero cuando yo voy a la presencia de Dios, yo voy a pedirle cosas enormes, cosas grandes, porque eso es lo que Él ha dicho que hará conmigo. Pero yo estoy hablando de mí. Ahora voy a ver lo que Dios dice de usted. Vaya a ver a la Biblia lo que Dios dice de usted. Ahora en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Versículo 12. El Señor prometió hacer cosas grandes con usted. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que yo, porque yo voy al Padre. ¿Qué dice el Señor de usted? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores. Mire, yo quisiera parecerme a Jesús, porque es el único que no es egoísta. Él dice que usted se parecerá a Él, y dice que sobrepasará a lo que Él hizo. ¿A alguien aquí le gustaría que el hermano que tiene al lado fuera más grande que usted? ¿A alguien aquí le gustaría que el hermano que está al lado fuera más grande que usted? ¿Cuánto le gustaría que un día Dios de aquí, de este lugar, levante a uno y lo lleve a predicar como evangelista a un estadio con 100,000 personas? Amén. ¿A cuánto le gustaría? Amén. La siguiente pregunta es: ¿cuál de los hermanos usted quisiera que fuera para allá? Quiera que Dios nos cumpla.
Yo, Señor. Yo. Porque es que él no tiene muchas cualidades para ir para allá. Yo. Pero mire, Jesús dijo, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores. O sea, Jesús quiere que tú no solamente hagas lo que él hizo, sino que hagas mucho más de lo que él hizo. La pregunta es, ¿qué cosas hizo Jesús? Un día dice que andaba la barca de los discípulos allá en medio del mar, y dice que él empezó a caminar hacia ellos y ni se fijó que ya había salido de la tierra y ahora estaba caminando sobre el agua, y siguió caminando como que estaba caminando en tierra. Y Pedro, cuando miró aquello, ya está en el agua. Señor, manda que yo también camine. ¿Ven? Y ahí va Pedro. ¿Qué cosas haremos? Las que él hizo. Ahí va Pedro. Dice la Biblia que un día le avisaron a Jesús que su amigo Lázaro había muerto. Juan 11. Le dijeron que había muerto, o que estaba enfermo. Y dice que Jesús se quedó unos días más. Yo me imagino que el día que le avisaron a Jesús, ese fue el día que murió Lázaro. Porque cuando llegó la semana le reclamaron y le dijeron, si tú hubieras venido más pronto, él no se hubiera muerto. Pero te quedaste por allá. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Jesús lloró. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús llora también? Él llora cuando lo ve a usted incrédulo. Algunos dicen que fue que se murió el dolor de Marta y María. Yo digo que Jesús lloró de la incredulidad de estas dos. Y dice la Biblia que Jesús lloró. ¿Cuántos conocen ese versículo? Amén. Amén. ¿Lo conocen entonces? Se salvaron. Pero dice que después le dijo a Marta y a María, oh, yo te digo que si en mí crees, verás la gloria de Dios. Porque escucha, es muy fácil que un enfermo se sane. Es muy fácil que un cáncer salga y que una persona siga viviendo. Eso es muy fácil. Pero no es fácil levantar a uno que tiene 4 días de muerto. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó donde estaba Lázaro, simplemente le dijo, Lázaro, ven fuera. Ya. Y dice que Lázaro venía de la tumba, venía de detrás de aquella piedra, de aquella roca que acababan de remover. Dice que venía Lázaro caminando como momia, porque estaba todavía envuelto, así como los entierran. Aquí, cuando nosotros enterramos a alguien, lo vestimos, oiga, bien bonito, así como ando yo, aunque nunca se haya puesto corbata, ese es el día que va a usar corbata. Y ahí está, bien serio. Allá no lo visten así, allá los envuelven como a una momia, en lienzos, y los dejan bañados de pies a cabeza, envueltitos, ungidos, con aceite, con especies aromáticas, con perfumes. Y así estaba Lázaro. Y cuando Jesús le dice, ven fuera, Lázaro vuelve a la vida, pero está bañado. Y ahí viene.
cuando sale a la puerta y Jesús lo ve maniado, entonces le dice a ellos: desatadle. Escucha, dice la Biblia que usted y yo estábamos muertos. ¿Dónde estábamos? Muertos. ¿Dónde estábamos? Muertos. Y escucha, dice la Biblia que Jesucristo es la puerta de las ovejas. Amén. Juan capítulo 10, versículo 7 dice que Él es la puerta de las ovejas. Dice que le dijo a Lázaro cuando salió a la puerta de la tumba: desátenlo. Dice la Biblia que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando usted salió de su tumba y vino a la puerta que es Jesucristo, usted venía atado y se necesita uno que tenga la unción de la palabra para que lo desate, porque la verdad te hará libre. Si usted no come la palabra, ¿cómo será desatado? La palabra lo desata. Desátenlo. Desátenlo. Hay que sacar malas mañas que hay en su vida. Lenguaje sucio, obsceno. Hay que sacarlo con la palabra. Hay que santificarte con la palabra. Hay que limpiarte con la palabra. Sí, Jesús ha prometido usarte, hacer señales y prodigios contigo, pero cuando estés limpio, desatado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero hay que desatarlo. Cómo Dios vivía con su pueblo. Dios habitaba en su pueblo. Dios decidió vivir con su pueblo. Dios ha querido siempre vivir con su pueblo. Las señales y los prodigios traen unidad en la iglesia. Primero quiero decirles que los prodigios y las señales son para el pueblo de Dios. Oí un testimonio hace unos meses de un servidor que andaba con el pastor. Y dice que un día el pastor estaba ministrando, estaba predicando. Y allí en la segunda silla había un hombre paralítico. Lo trajeron en una silla de ruedas y ahí estaba en la segunda fila sentado, paralítico. Y entonces el servidor del pastor, mientras el pastor predicaba, el servidor estaba sentado aquí. Siempre hay una persona que le gusta estar con nosotros cuando salimos a otros lugares a predicar. Y ahí estaba sentado el servidor. Dice que de repente el pastor dejó de predicar, se detuvo y le dijo a su servidor: vaya y cójalo por la mano y levántalo. Pero dice que él en obediencia fue al paralítico y le dijo, dice el pastor, que se levante. Y lo tomó de la mano y el paralítico le hizo. Y se puso de pie. El paralítico quedó de pie y el servidor hizo así, ¡bum! Se desmayó. Porque nunca pensó que al darle la mano en obediencia a la palabra del pastor, el paralítico se iba a levantar. Dice que a través de las manos de los apóstoles Dios hacía señales y prodigios. ¿En dónde? ¿En dónde? En el pueblo. El pueblo no debería de estar maravillado, asustado, sorprendido cuando hay un gran milagro, porque eso debería de ser
a sanar Dios? ¿Será que Dios lo puede sanar? Cuando un paralítico entre por ahí, lo único que usted debe decir: hoy no saldrá en esa silla, hoy saldrá caminando. Y Dios hacía señales y prodigios. ¿En dónde? En el pueblo. En el pueblo. Las señales y los prodigios son para el pueblo. Voy a decirle algo. Si usted llega enfermo aquí, lo correcto es que se vaya sano. Amén. Que se vaya sano. A veces yo le profetizo, casi siempre lo hago para terminar el servicio: Señor, que cuando va para su casa en su carro, le sigas ministrando, que en el sueño de la noche le sigas ministrando. Si usted no sabía, esa es una palabra profética que estoy enviando con usted. Yo recuerdo hace unos años que una mujer llegó aquí, estuvo sentada ahí todo el culto, ministré, bautismo del Espíritu Santo. Y fui y le puse la mano y le dije: dice el Señor que antes de que llegues a tu casa serás bautizada en el Espíritu Santo. La mujer no lo recibió aquí, salió tranquila, ya no pasó nada. Se fue para su casa, cogió el vehículo, empezó a manejar y se fue a su casa. Manejó 15 minutos y cuando le faltaban 5 minutos para llegar a su casa manejando, el Espíritu Santo cayó sobre ella y empezó a hablar en lenguas y llegó a su casa hablando en lenguas. Porque la palabra había sido enviada con ella. Y la maravilla no sucedió aquí, pero sucedió en el camino, porque ya iba sembrado en ella. Eso debe de ser familia suyo. Prodigios, milagros debe de estar con usted. Versículo 13 dice: y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa. Los prodigios y las señales traen unidad a la iglesia. La iglesia se debe de unir. Cuando ve milagros, cuando ve maravillas, la iglesia se debe de unir. Un milagro debe de producir unidad en usted. Un milagro debe de producir unidad en este lugar. Un milagro debe de producir que usted se una como un solo pueblo. Porque esa es la evidencia de que Dios está en un lugar. Quiero ver una mano levantada de alguien que haya recibido un milagro en este lugar. Un milagro. Amén. Sí. Eso debe de producir unidad. No porque yo le guste a usted, no porque yo le caiga bien a usted. Oiga, yo no sé muy bien. El otro día estaba hablando con un pastor y me dijo, empezó a contarme problemas. Y de allí le dije: mire, pastor, no se preocupe. El ministerio, eso es lo bueno, que trae problemas. Y trae problemas, le digo, porque Dios lo quiere desarrollar a usted. Y si no le da problema en el ministerio, usted va a ser un llorón toda la vida. Va a haber gente, le digo, que en su propia iglesia le van a dar problemas. Y ese pastor es cierto. Usted tiene razón.
Mire, me dice que yo no le veo a usted carne y billete de a 100, ni siquiera de 50. Eso quiere decir, me dice, que va a haber gente que usted le va a ver mal. Porque como no somos billetes, a uno le vamos a gustar y a otro no. Pero escuche, aunque yo le caiga mal a usted, si usted ha visto un milagro en este lugar, usted debe de unirse. Porque aunque no le guste yo a usted, eso quiere decir que Dios está aquí. El pueblo se unió cuando miró que hace señales y prodigios. Lo siguiente es que las señales y prodigios producen respeto y alabanza de los de afuera. Las señales y prodigios producen respeto y alabanza de la gente de afuera. Y la gente dice, algunos no se juntaron con ellos, pero el pueblo empezó a alabarlos porque habían milagros, señales, prodigios en aquella iglesia. Los religiosos no lo querían, pero el pueblo veía lo que pasaba ahí. Respeto y alabanza. Y yo digo, ¿quiénes eran los que no se unían a ellos? Los religiosos. ¿Y qué tanto alboroto en esa iglesia? ¿Y qué tanta bulla en esa iglesia? ¿Y qué tanto grito ahí? ¿Y qué tanta canción y danza en ese lugar? A veces yo me río de algunos pastores. El año pasado escuché a un pastor en la radio y dijo, hay pastores impíos, dicen, que están invitando gente que canta merengue a la iglesia y dejan a esa gente que canta merengue cantar en su iglesia, en su altar. Pastor, usted es un impío. Así estaba predicando este pastor. Hoy este pastor, hace 2 semanas que lo oí de nuevo y dijo, invitamos a toda nuestra comunidad que nos escucha porque este fin de semana vamos a tener un tremendo culto. Hemos invitado al merenguero, al que estuvo en el mundo cantando merengue, pero que hoy le canta a Cristo. El mismo pastor. Escuche, a mí me da lástima a veces oír esa gente. Entonces, ¿cuánta bulla? Mira, si a ti te da ganas de arrastrarte por ahí y rodar, rueda. Si te da ganas de saltar, salta. Yo no tengo problema con eso. Si el Espíritu Santo te dijo que saltes, salta todo lo que quieras. Las señales y prodigios producen respeto y alabanza de los de afuera. Hace 2 semanas estaba yo en Staples y llegué en diferentes carros con mi familia. Nos íbamos a montar allí. Mi esposa estaba con mi familia dentro de Staples comprando. Y yo llego y parqueo mi carro. Y en lo que estoy saliendo de mi carro, sale un hombre de Staples. Y me dice, pastor, pastor. Me dice, ¿usted estuvo en la iglesia? Hace 2 semanas predicando. Oh, sí, le digo, yo estuve allí. Me dice, estoy con dolor. Porque esa semana, me dice, mi esposa se le antojó de la luz. Y yo no pude estar ese día. Y me lo perdí. Hacía como 3 semanas que yo había estado predicando ahí. Y me dijo el hombre, escucha, pastor, me dice, hasta este día hablan de usted allí. Hace 3 semanas que usted estuvo allá, me dice, y todavía en cada culto se habla de usted ahí. De las cosas
que Dios hizo ese día ahí. Los prodigios y las señales traen alabanza de los de afuera. El problema es, ¿qué va a hacer esa alabanza en usted? Oh, usted se va a hinchar. Ah, pues sí. ¿Quién como yo? Usted debe de entender que no es usted. Es el que anda con usted. Es el que camina con usted. Es el que habita en usted. Si señales suceden aquí, si milagros, si gente viene y se sana, es porque con nosotros anda y te sana. Y escuchen, tanto me puede usar a mí el Señor como lo usa a ustedes. Recuerdo que hace un tiempo oramos por una persona que estaba con cáncer, 15 días de vida le daban, y vinieron y pidieron oración. Y yo le dije a ustedes, pónganse de pie, porque nos vamos a unir y vamos a orar por ese hombre. El hombre está vivo. Le daban 15 años, en 15 días, hace 2 años, y está vivo hasta el día de hoy. Pero recuerdo que cuando el milagro supimos que se había hecho, yo testifiqué. Y después uno de ustedes me dijo, pastor, Dios hizo el milagro porque nosotros oramos. Amén, le dije yo. Y eso a mí me gusta, ¿sabe por qué? Porque no me dijo, el milagro sucedió porque usted oró. El hermano me dijo, porque nosotros oramos. Eso quiere decir que ustedes entienden que Dios tanto me puede usar a mí como lo puede usar a usted también. Porque Dios se va a mover. Escucha, quiero decirle a usted que si Dios me usa a mí, Dios tiene que usarlo a él, tiene que usarlo a él, tiene que usarlo a ella, a ella, a él, a todos. Porque la unción que está en mí tiene que caer sobre ti, sobre ti, sobre todos. Esta unción se tiene que manifestar en el cuerpo entero. No hay uno. Es usted, que es de esta casa. Ahora, ¿cuánta gente hemos visto que se ha sanado aquí? ¿Cuántas endemoniadas hemos visto que han sido libres? Usted tiene esa autoridad. Usted la tiene. Yo me recuerdo de una mujer que una vez entró con un bastón ahí. Fue uno de mis primeros milagros que yo vi en este lugar. En este lugar. Y yo recuerdo que esa ocasión veníamos llegando de Miami y pasamos de paso del aeropuerto para aquí. Pero antes de pasar para acá, fuimos a una casa y ahí estaba una mujer en cama. Y me dice, pastor, no voy a ir a la iglesia porque no me puedo levantar. Ore por mí. Y le digo, sí, voy a orar rápido porque nos vamos, ya era tarde. Y vine y le puse la mano, Padre, en el nombre de Jesús, sana. Y la mujer me había dicho que no iba a venir. Cuando yo terminé de orar, le dije, nos vemos en la iglesia. Y entonces ella dice que dijo, no me dio permiso de quedar. Entonces me voy para la iglesia. Dice que le dijo a los hijos, ayúdenme a meterme al carro. Y se metió al carro. Subió allí con bastón y se sentó. Cuando estoy ministrando, el Espíritu Santo me dice, la mujer sigue enferma. Y recuerdo que estaba por allá esa mujer y yo digo, en el nombre de Jesús, ¡fuera! Y esa mujer se pegó un salto ahí. Entró con bastón y se fue saltando cosas grandes. Esa unción tiene que regarse en cada uno de ustedes. Amén. Por eso busque enfermos para orar por ellos. ¿Cómo se va a dar cuenta que Dios lo está usando? Busque enfermos. Vaya hoy, empieza a llamar. ¿Cómo está usted hoy?
váyase para allá. No pare de llamar hasta que encuentre un enfermo, en prueba. Úngase las manos con aceite y dígale en el nombre de Jesús. Empieza a practicar. Haga como hacen mis hijas. Una se pone de pie y la otra le dice en el nombre de Jesús, recibe, ¡pum! La otra para allá. Eso es lo que ven. Entonces vaya usted y practique. ¿Es usted lo que usted ve acá? Pues vaya y practique. Quiero terminar porque usted se me está afligiendo, pero tengo que darle. Dice la Biblia, versículo 15, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos la sombra de Pedro tocara a los enfermos. Hay un corito que dice por ahí, no era la sombra ni tampoco Pedro, era la sombra del Espíritu del Nazareno, la que sanaba. Entonces dice la Biblia que los enfermos eran traídos en camas, en lechos, y los ponían a un lado de la calle por donde Pedro iba a pasar, y que la sombra fuera cayendo sobre los enfermos, y a medida que la sombra iba cayendo sobre los enfermos se iban sanando. Escucha, yo recuerdo que en una ocasión estaba en un lugar y empecé a meterme en medio del templo así, mientras ministraba, y en lo que me metí no toqué a nadie. La gente cayó a los dos lados. La sombra iba tocando gente y iba ministrando gente. La pregunta es, ¿qué sombra es la que sana? ¿Es la mía o la de quién? Porque dice que la sombra de Pedro tocaba los enfermos, caía, y los enfermos eran sanos. Aún después los vecinos de Jerusalén venían con los enfermos y los ponían a la orilla de la calle. Había un avivamiento porque había un hombre que había dejado que Dios habitara en él. Mira, hermano, ¿sabe cuál es? Usted quiere avivamiento. Muchas veces yo he oído aquí orando, Señor, trae avivamiento, trae avivamiento. ¿Sabe cuál es la señal? Que usted permita que Dios viva en usted. Esa es la señal del avivamiento. Dice la Biblia que la sombra no era la sombra de Pedro, era Jesús que habitaba en Pedro. Nosotros empezamos en esta tarde diciendo que usted es el templo del Espíritu Santo, que Dios habita en usted, que Dios vive en usted. La pregunta es, cuando usted ve la sombra, ¿de quién es esa sombra? Es la sombra del que vive en usted, no es la suya, es la sombra del que camina en usted. Si la sombra sanaba, no era la de Pedro. Mira, mi sombra no hace nada, mi sombra te puede aturdir más bien, porque si no me vaya bien, mi sombra te puede dejar loco. Es que es la sombra de Dios. La sombra de Cristo que camina en nosotros. Éxodo 40, vámonos rapidito. Éxodo 40, versículo 24, rápido. Si usted se quiere ir, va a tener que correr conmigo. Éxodo 40, versículo 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el templo, el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. La nube estaba sobre el tabernáculo,
Y Moisés no pudo ministrar, no pudo entrar, porque la sombra de Dios era muy fuerte. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de él omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es mi sombra, es la sombra del que habita en mí, es la sombra del que vive en mí. Y oiga, cuando esa vida vive en ti, entonces la sombra tuya, donde tú entras, donde tú vas, algo va a pasar. Yo le voy a probar algo. Vaya a Lucas 10. Rapidito, Lucas 10. Versículo 7. Lucas 10, versículo 9, más rápido. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y sanad a los enfermos que hayan en esa ciudad o casa, y decirles: el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué Jesús le dice esto a sus discípulos? Porque dice que los envió a predicar el Evangelio. Pero cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, dice que primero sopla en ellos. O sea, la vida de Cristo es puesta en la vida de los discípulos, y cuando ellos entren donde hay enfermos, Él irá con ellos. Y por eso tendrán esa autoridad de sanar a cada persona que esté enferma donde Él llegue. La sombra de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Quién cubrió a María? El poder del Altísimo. La sombra sigue estando sobre los que Él ha llamado. Llamó a Moisés, la sombra vino sobre él. Llamó al rey David, la sombra estaba sobre él. Llamó a María, la sombra estaba sobre ella. Marcos capítulo 7, capítulo 9, rapidito. Marcos capítulo 9, versículo 7. Cuando Dios te llama, Dios te da su sombra. La sombra de Él estará sobre ti. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces vino una nube que les hizo sombra. A Moisés Dios le dio sombra, a David le dio sombra, a María le dio sombra, y a Jesús le dio sombra. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cuántos? Todos. Todos estuvieron bajo la sombra de Dios. Todos estuvieron bajo la nube de Dios. Yo me pregunto, ¿dónde está usted? ¿Estará la nube de Dios sobre su vida? ¿Estará la sombra de Dios cubriéndote? Porque aquí dice que cubrió a todos los que llamó.
A los que sacó de Egipto los cubrió con su sombra. A Moisés lo cubrió con la sombra. A David lo cubrió con la sombra. A María la cubrió con la sombra. A Jesús lo cubrió con la sombra. A Pablo lo cubrió con la sombra. A Pedro lo cubrió con la sombra. Y a ti también te ha cubierto con su sombra. Póngase de pie. Pero yo quiero declararle que la sombra de Dios está sobre su vida. La sombra de Dios está sobre usted. Mira, hermano, cuántas veces el enemigo ha tratado de matarnos. ¿Y por qué no lo ha logrado? Simplemente por la cobertura de Dios. ¿Cuántos espíritus de enfermedad han sido lanzados a su casa y no han tenido efecto? Porque la sombra de Dios ha estado sobre tu casa. Yo estaba meditando en esto hace unos días y yo decía, muchas veces cuando a nosotros nos pega una fiebre, nos pega una calentura, no es una fiebre, no es una calentura. Muchas veces es un espíritu de muerte, hermano, que el diablo lanza. Una enfermedad terminal, un cáncer que el diablo lanza. Y lo único que puede producir en nosotros es una leve calentura. Es una leve fiebre. ¿Sabe por qué? Porque la sombra de Dios está sobre nuestra casa. Porque está sobre nuestros hijos. Porque está sobre nuestro hogar. Porque está sobre nuestra familia. La sombra de Dios está sobre tu casa, está sobre tus hijos. Veía hace unas semanas una noticia de un hombre que de muchos millones de dólares tiene una mansión de más de 46 millones de dólares. Su casita vale 46 millones de dólares. Su casita. Tienen todo, empezaron a enseñar los botes que tienen, los carros de lujo que tienen, la mansión. Pero cuando enseñaron su hija, es un vegetal con un montón de cables en una silla. Y aunque estaban mostrando su riqueza, cuando enfocaron a su hija, se vio la cara de aquella mujer de tristeza. Porque aunque tienen una mansión de 46 millones de dólares, botes para viajar por el mundo entero, cuando pusieron a su hija en la cámara, era una silla de ruedas, que aún la silla de ruedas tiene bastante lujo, pero a su hija no le daba mucho lujo a eso, porque tenía cables de oxígeno por todos lados, paralítica, un parásito en aquella silla. Dale gloria a Dios, porque la sombra de Dios va a cubierto a usted. Y sus hijos pueden correr y saltar. Y tus hijos van a la escuela caminando por sus propios pies. Quizás no tengas una mansión de 46 millones de dólares. Quizás no tienes un bote. Quizás no tengas ni siquiera un carro viejo parqueado fuera de la casa. Pero tienes salud. Tus hijos están sanos. Te levantas por la mañana y ves la luz de afuera. Puedes salir a caminar y disfrutar, aunque no haya comida en tu nevera. La gloria de Dios está sobre nosotros.
A veces somos egoístas. Y porque falta carne en las neveras le decimos a Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Muchas veces porque no tienes el carro que tú quisieras, le dices, ¿dónde estás? Pero yo te digo en esta tarde, no miras hacia afuera, no miras hacia la nevera, mira dentro de ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando tú cierras tus ojos y invocas a Dios, Dios está ahí. Dios está ahí. Cuando clamas a Dios, Él está contigo. Cuando le pides por tus hijos, Dios está, amén, cubriendo tus hijos. Él está sobre tu casa aunque no tengas nada. Su sombra está sobre ti. Quizás no tienes una mansión, quizás vives en un cuarto, quizás vives en un apartamentito, pero ahí la gloria desciende. Ahí su gloria está. Ahí su gloria desciende sobre tu casa. A veces cuando todos duermen, entro al cuarto de mis hijas y les pongo las manos y la gloria desciende sobre ellas. Y eso es riqueza para mí, ver a Dios tocando mi casa. Eso es riqueza. Ver la salud en mi casa. Ver la salud en mis hijos. Pero Dios, amén, que nos acostamos una noche y el día siguiente nos levantamos con fuerza para trabajar. Esa es la sombra de Dios sobre mi vida. Eso es el cuidado de Dios omnipotente que te llamó, amén, y te llamó para cubrirte con su sombra. Te llamó para darte cuidado. Yo vine a esta hora a decirte que el Dios que te llamó no te desampara. Él no te deja sola, Él no te deja solo. Él está en cuidado a ti. Su sombra está sobre ti. Su sombra está sobre ti. Su sombra. Vamos, tome sus hijos de la mano. Tome sus hijos de la mano. Sale a la velocidad de la luz de tu boca y llega a tus hijos que están lejos. La palabra viaja. Un día un hombre le dijo a Jesús: di que mi siervo sea sano, pero no vayas a mi casa, envía la palabra. Y dice la Biblia que en la hora que Jesús envió la palabra, aquel hombre fue sano, aquel siervo fue sano. La palabra viajó, la palabra viajó, porque Dios está sobre ti. Dios está sobre ti. Su sombra te cubre, su sombra te cubre. Su sombra te cubre, mujer. Su sombra te cubre. Su sombra está sobre ti. Hoy Dios me dice que te diga que Él está haciendo sombra sobre tu casa.
tu casa. Quizás hoy veniste aquí diciendo: no tengo nada en casa. No tengo nada en casa. Solo un poquito de aceite. Solo un poquito de harina. Un poquito de aceite. No tengo nada. Un poquito de aceite. Escucha, Dios no necesita cantidades. Dios no necesita una multitud. Dios necesita un poquito de aceite. Que alguien reconozca que hay un poquito todavía. Un poquito de fe. Un poquito de fe. Como un granito de mostaza. Un poquito de fe. Un poquito. Aquella mujer dijo: no tengo. Profeta, es que no hay nada. Solo un poquito de aceite. Y el profeta le dijo: enciérrate con ese poquito de aceite. Enciérrate con ese poquito de aceite. Hoy Dios te dice: enciérrate con ese poquito de fe. Con ese poquito de aceite, enciérrate. Y clama a Jehová. Y clama a Dios. Clama a Dios. Clama a Dios. Clama a Dios. Dile: Señor, aquí estoy. Yo soy tu pueblo. Soy tu rebaño. Soy la oveja tuya. Vamos, iglesia, clámele a Dios. Yo no sé lo que usted está necesitando, pero la Biblia dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, vamos, baje esa cabeza y dígale: Señor, eres mi esperanza, eres mi socorro, eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Eres el único que me puede ayudar. Eres el único que me puede sacar de lodo cenagoso. Eres el único que puede poner mi pie sobre peña. Tú eres el único. Tú eres el único. Eres el único Dios verdadero. Eres el único que te puede sacar de la ruina, de la miseria, de la desgracia. Es Jesús. Es Jesús. Él es el único. Él es el único. El único Dios que pudo dar la vida por ti. Se llama Jesús. Se llama Cristo. Cubre a esos hijos, cubre a los hijos. Que la unción está sobre usted. La unción está sobre usted. Cubre a los hijos, cubre a los hijos. Cubre a los hijos. Dice la Biblia que la unción desciende por la cabeza. Por la cabeza. La unción está sobre usted. La unción está sobre su vida. Derrame esa unción sobre sus hijos. Derrame esa unción sobre su casa. Derrame esa unción, derrame esa unción. Derrámela. Derrámela. Derrame la unción sobre su casa. Que a sus hijos nunca le falte nada. Que nunca falte pan en su casa. Que no falte previsión. Que no falte comida. Que no falte alimento. Que no falte salud. Que sean sanos. Que sean sanos. Que sean sanos. Que sean prósperos. Que sean prósperos. Profetice sobre sus hijos. Profetice sobre ellos. Profetice. Profetice en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad salga.
la sombra de Dios, la sombra de Dios. Hoy cubre su sombra. Hoy la sombra del Omnipotente viene sobre tu vida, sobre tu casa y la cubre. Y la cubre. Y la cubre. Cobertura. 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 Sé que te reba esta rama. Cobertura. Habrá provisión en tu casa. Habrá provisión en tu casa. Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Dios lo suplirá. Dios suplirá. Dios suplirá. Oh Espíritu Santo. Oh maravilloso Espíritu Santo. Oh glorioso Espíritu Santo. Hoy tú cubres con tu sombra a tus hijos, su casa. No hará falta, Dios mío, pan en sus casas. Hoy la sombra del Altísimo está sobre ti y cubre tu casa, cubre tu familia, cubre en el nombre de Jesús su sombra, su sombra, su sombra, su sombra está sobre ti y el sol no te fatigará de día. Habrá gozo en tu vida en el día, no habrá depresión, el sol no te fatigará y la luna de noche. Habrá sueño, habrá contentamiento, habrá tranquilidad, porque Dios es tu sombra a tu mano derecha. Dios es tu sombra, Dios es la sombra. Dios ha venido hoy para hacer sombra sobre los que Él llama, hace sombra sobre sus hijos. Él hace sombra, Él hace sombra. Él hace sombra sobre ti. Él hace sombra. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. A los que creen. Él es la sombra. Él es la sombra a los que creen en Él. Si has creído, Jesús va a hacer sombra sobre ti. Va a hacer sombra sobre ti. Él se lleva toda carga. Él se lleva toda miseria. Él se lleva toda angustia. Él se lleva todo dolor. Él se lleva toda crisis. Él se lleva toda melancolía. Él se lleva todo dolor. Él se lo lleva. Su sombra está sobre ti y su sombra te ayuda. Su sombra cubrirá tu casa. Su sombra te ayuda a seguir. Su sombra. Nada faltará. Nada faltará a los que le temen. Nada faltará. Nada. A los que temen en Dios, nada les faltará.
iglesia, sobre su pueblo, sobre su pueblo. Escucha, iglesia, vienen días donde usted mirará las nubes de Jehová sobre este lugar. Vienen días donde usted mirará la sombra de Dios sobre este lugar. Hoy yo estoy profetizándole que viene la nube de Jehová a hacer sombra sobre este lugar, y todos los que se metan bajo este lugar estarán bajo la sombra de Jehová. Usted lo mirará. Usted lo mirará. Hace unos días mientras ministraba, el Señor me dejaba ver su sombra, su nube sobre este lugar. Su nube estaba detenida en este lugar. Y va a venir el momento que no solo yo, usted lo va a ver. Porque su sombra va a ser palpable. Va a ser palpable sobre su vida. Su sombra. Su sombra va a cubrir su casa. Va a cubrir sus hijos. Va a cubrir su familia. Escucha, no habrá pestilencia que toque tu casa. No habrá pestilencia que ande en oscuridad que toque tu casa. No habrá enfermedad que toque tu casa. Porque la sombra de Dios está sobre tu casa. Sobre tu casa. Dice la Biblia que cuando el ángel de la muerte pasaba por la casa de los judíos, había sangre y pasaba de paso. No podía entrar, porque donde hay sangre de Cristo, el ángel de la muerte no tiene poder ni autoridad. No puede entrar. Y en tu casa está la sangre de Jesús. Sobre tu casa está la sangre de Cristo, haciendo sombra, cubriendo sobre tu casa, sobre tu familia. Dorca, sobre tu casa está la sombra de Dios, está la sombra del que te llamó, y tú lo vas a ver. Tú vas a ver a Dios trabajando en tu vida, en tu casa, en tus hijos. Dios va a cubrir tus hijos. Nunca les va a faltar nada. Nunca va a haber falta de pan en tu casa. Nunca va a haber falta de abrigo ni de techo. No va a haber necesidad de nada en tu casa. Porque Dios es fiel. Y los que Él llama los cubre. Los que Él llama los cubre. Levante su mano bien en alto y dígale: Señor, hoy voy seguro que tu mano me da sombra. Señor, tu sombra está sobre mi vida, está sobre mis hijos y sobre mi casa. Oh Dios amado, hoy salimos de aquí, pero salimos bajo tu sombra. Hoy vamos como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, bajo la sombra de Dios, bajo su sombra, 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 bajo su sombra estarás seguro, bajo su sombra.